¿Qué harías si tu propio hijo te mirara como a un desconocido y dijera, ¿quién es usted? Después de meses sin verte. Esa fue la pregunta que destrozó a un hombre que creyó que trabajar lejos era la única forma de amar a su familia, hasta que descubrió que había perdido lo único que realmente importaba. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias de nuestras decisiones y prioridades en la vida familiar. Emiliano Vargas nunca olvidaría el olor a diésel y cemento de aquella mañana de marzo en Monterrey. Tenía 32 años, manos callosas de albañil y una mochila desgastada colgando del hombro mientras esperaba el autobús que lo llevaría a Houston, Texas. Su esposa Renata sostenía a su hijo Mateo, de apenas 3 años, quien lloraba aferrado al cuello de su madre sin entender por qué papá se iba con una maleta. «Es solo por 6 meses, mi amor», prometió Emiliano besando la frente sudorosa del niño. «Voy a trabajar duro para que tengan todo lo que merecen». Renata asintió con lágrimas en los ojos, apretando contra su pecho el papel arrugado con el número de teléfono de la constructora texana. En la colonia Independencia, su casa de 2 cuartos con techo de lámina era testigo silencioso de noches sin dinero para la despensa, de cortes de luz por facturas impagas, de la angustia de no poder pagar las medicinas cuando Mateo se enfermaba. Emiliano había trabajado desde los 14 años, abandonando la escuela para ayudar a su madre viuda, y ahora con su propia familia sentía el peso de no poder darles más que lo mínimo. La oferta de trabajo en Estados Unidos pagaba en dólares 5 veces lo que ganaba en México, y parecía la respuesta a todas sus oraciones. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Los primeros meses fueron exactamente como Emiliano imaginó. Jornadas de 12 horas bajo el sol tejano, compartiendo un departamento diminuto con otros 7 trabajadores, durmiendo en colchones en el piso y comiendo frijoles con tortillas para ahorrar cada centavo. Cada domingo llamaba a Renata desde un teléfono público, depositando monedas de 25 centavos para escuchar la voz de su hijo durante 3 minutos cronometrados. «¿Cuándo vienes, papi?», preguntaba Mateo con su vocecita aguda. «Pronto, campeón, muy pronto», mentía Emiliano mientras apretaba el auricular hasta que los nudillos se le ponían blancos. Enviaba dinero cada quincena, 200, 300 dólares cuando había horas extras, y escuchaba con orgullo cómo Renata le contaba que habían pagado las deudas, comprado ropa nueva para Mateo, incluso arreglado el techo que goteaba. «Estás haciendo un gran sacrificio por nosotros», decía ella, y Emiliano se aferraba a esas palabras como salvavidas, mientras su cuerpo dolía por el trabajo y su corazón se encogía por la distancia. En las noches, acostado en ese colchón prestado, sacaba del bolsillo una fotografía arrugada de su familia y la besaba antes de dormir, prometiéndose que todo valdría la pena. Pero 6 meses se convirtieron en 9 y 9 en 12. El contratista le ofreció quedarse más tiempo con mejor paga, y Emiliano aceptó diciéndose que era solo hasta juntar para el enganche de una casa propia. Renata empezó a sonar diferente en las llamadas, cansada, distante, con silencios incómodos que antes no existían. «Mateo pregunta menos por ti», dijo un día sin reproches, solo con tristeza. «Ayer me preguntó si su papá era el señor de la foto en la sala». Esas palabras le clavaron un cuchillo en el pecho a Emiliano, pero el capataz gritaba que volviera al trabajo y él guardó el dolor para después, para nunca. En México, Mateo cumplió 4 años en una fiesta donde su padre brilló por ausencia. Emiliano envió dinero para el pastel y los regalos, pero no pudo enviar su presencia, sus brazos, su risa. La foto que Renata le mandó por WhatsApp mostraba a un niño más alto, con menos cachetes de bebé,
y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Se parece más a ti cada día», escribió ella, y Emiliano no supo si era un consuelo o un recordatorio de todo lo que se estaba perdiendo. El segundo año en Houston trajo más dinero, pero también más vacío. Emiliano se había convertido en supervisor de obra, ganando casi el doble, viviendo ahora en un cuarto propio, donde colgó la foto de su familia en la pared, junto a un calendario donde tachaba los días como un preso contando su condena. Las llamadas se volvieron semanales en lugar de diarias porque Mateo está ocupado jugando, o ya se durmió, o está con mi hermana. Cuando lograba hablar con su hijo, el niño contestaba con monosílabos, distraído, como si hablara con un tío lejano y no con su padre. «¿Qué hiciste hoy en la escuela?», preguntaba Emiliano con entusiasmo forzado. «Nada», respondía Mateo. «¿Jugaste con tus amigos?». «Sí». «¿Me extrañas?». Silencio. «Mateo, tu papá te está hablando», intervenía Renata. «Sí, te extraño», decía el niño con la misma entonación con que recitaba las tablas de multiplicar. Emiliano colgaba el teléfono y se quedaba mirando la pared durante horas, preguntándose qué diablos estaba haciendo con su vida. Sus compañeros de trabajo, otros hombres también separados de sus familias, lo invitaban a bares los fines de semana para olvidar, pero él prefería quedarse en su cuarto, enviando todo su salario a México, excepto lo mínimo para sobrevivir. «Así tu familia vivirá mejor», se repetía como mantra mientras depositaba los giros en Western Union, como si el dinero pudiera comprar lo que su ausencia destruía. En Monterrey, Renata hacía malabares emocionales tratando de ser mamá y papá al mismo tiempo. Había conseguido trabajo en una tienda de abarrotes para no depender completamente de las remesas de Emiliano, y Mateo pasaba las tardes con la abuela Estela, una mujer de 70 años que lo consentía con dulces, pero no podía jugar fútbol ni correr detrás de él como lo hacía su padre hace tanto tiempo que el niño apenas lo recordaba. Mateo había empezado a llamar tío al vecino Rodrigo, un hombre divorciado de 40 años que ayudaba a Renata a reparar cosas en la casa y que jugaba con el niño en el patio. No había nada inapropiado. Rodrigo era solo un buen amigo, pero cada vez que Renata mencionaba su nombre en las llamadas, Emiliano sentía una punzada de celos mezclada con culpa porque sabía que él debería estar ahí, que otro hombre estaba ocupando el espacio que le correspondía como padre. «No es justo para ustedes», le dijo a Renata una noche. «¿Qué no es justo?», respondió ella con voz quebrada. «¿Que envíes dinero? ¿Que trabajes hasta reventarte? ¿O que tu hijo tenga todo menos a su papá?». Era la primera vez que ella expresaba lo que realmente sentía, y el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. El quiebre llegó en diciembre del segundo año, cuando Emiliano finalmente juntó suficiente dinero y vacaciones para volver a México por Navidad. Había planificado la sorpresa durante semanas, comprando regalos caros para Mateo, juguetes que había visto en las tiendas y que imaginaba harían brillar los ojos de su hijo, y un anillo de oro para Renata. El vuelo a Monterrey le costó la mitad de sus ahorros, pero no le importó, porque finalmente volvería a abrazar a su familia después de 24 meses. Llegó a la casa una tarde de domingo, tocando la puerta con el corazón en la garganta y una sonrisa nerviosa. Renata abrió la puerta y por un instante sus ojos se iluminaron antes de llenarse de lágrimas. Se abrazaron en el umbral mientras ella sollozaba contra su pecho, y Emiliano sintió que por fin estaba en casa, que todo el sacrificio había valido la pena. «¿Dónde está Mateo?», preguntó limpiándose los ojos. «En el patio con Rodrigo», dijo ella con vacilación. Emiliano caminó hacia atrás y vio a su hijo,
que ahora tenía 5 años, más alto, con el cabello más largo, jugando con una pelota junto a un hombre que le sonreía con complicidad. ¡Mateo!, llamó Emiliano abriendo los brazos. El niño se detuvo, lo miró con confusión, y luego se escondió detrás de las piernas de Rodrigo. «¿Quién es?», preguntó Mateo mirando a su madre. Esas 2 palabras, «¿quién es?», se clavaron en el alma de Emiliano como cuchillos oxidados. «Es tu papá, mi amor», dijo Renata arrodillándose junto al niño. «¿Recuerdas a papá? Te he enseñado sus fotos. Hablamos con él por teléfono». Mateo miró a Emiliano con ojos de extraño, sin reconocimiento, sin la alegría que él había imaginado 1000 veces en sus noches solitarias en Houston. «Hola», dijo el niño con timidez, extendiendo una manita para un saludo formal, como si conociera a un desconocido en la calle. Emiliano sintió que las piernas le fallaban, que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Se arrodilló frente a su hijo, tratando de contener el llanto. «Soy yo, campeón, tu papi. ¿No te acuerdas cuando jugábamos en el parque? ¿Cuando te enseñé a andar en bicicleta?» Mateo negó con la cabeza. «Yo no sé andar en bicicleta», dijo mirando a Rodrigo. «El tío Rodrigo me está enseñando». Cada palabra era una bofetada. Emiliano había trabajado hasta destrozarse el cuerpo. Había dormido en pisos fríos, había resistido la soledad y la nostalgia, todo creyendo que estaba construyendo un futuro mejor para su hijo, y ahora ese hijo no lo reconocía, lo llamaba extraño. Prefería los brazos de otro hombre. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Esa noche, después de que Mateo se durmiera abrazando un oso de peluche que Rodrigo le había regalado, no los juguetes caros que Emiliano trajo de Texas, él y Renata se sentaron en la mesa de la cocina a hablar con el corazón abierto por primera vez en 2 años. «No te culpo», dijo Renata con voz temblorosa. «Sé que lo hiciste por nosotros, que trabajaste como un animal para darnos una vida mejor. Pero Emiliano, mírame, ¿qué clase de vida es esta? Tenemos dinero para pagar las cuentas, para comprar ropa, para ir al doctor, pero Mateo no tiene papá. Yo no tengo esposo, somos como extraños que comparten un apellido». Emiliano enterró el rostro entre las manos. Las callosidades de sus palmas, producto de 2 años de trabajo brutal, raspaban contra su piel como recordatorios físicos de su sacrificio inútil. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», susurró con la voz rota. «Mi padre nos abandonó cuando éramos niños y crecí viendo a mi mamá sufrir por falta de dinero. Juré que mis hijos nunca pasarían hambre, nunca les faltaría nada». «Pero les falta todo», respondió Renata llorando. «Les falta lo único que el dinero no puede comprar: un padre presente. Mateo no necesita juguetes caros, necesita que alguien lo escuche hablar de su día en la escuela. No necesita ropa de marca, necesita un abrazo cuando tiene pesadillas. No necesita una casa grande, necesita a su papá en la casa que tenemos». Las palabras de Renata resonaron en Emiliano toda la noche, mientras permanecía despierto escuchando la respiración de Mateo en la habitación contigua. Se levantó antes del amanecer y entró al cuarto de su hijo. A la luz tenue que se filtraba por la ventana, observó el rostro dormido del niño, tan parecido al suyo, pero tan ajeno, y sintió un dolor físico en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado un pedazo del corazón. Las paredes del cuarto estaban decoradas con dibujos escolares donde Mateo había dibujado a su familia. Una figura femenina con falda junto a un niño pequeño, y a veces una figura masculina en la esquina que podía ser él, o podía ser Rodrigo, o podía ser un fantasma de su imaginación. En ninguno de los dibujos estaba claramente identificado como papá. Sobre el buró había una foto enmarcada donde Mateo bebé sonreía en brazos de Emiliano,
y al lado otra foto más reciente donde el niño aparecía con Rodrigo en su primer día de kinder. La comparación era devastadora. En una estaba el padre biológico del pasado, en otra el padre funcional del presente. Emiliano salió de la habitación sintiéndose como un intruso en su propia casa. Los siguientes días fueron tortura emocional. Mateo fue calentando gradualmente hacia él. Los niños son nobles y perdonan fácil, pero había una distancia que el dinero no podía cerrar. Cuando el niño se caía y se lastimaba, corría hacia Renata, no hacia Emiliano. Cuando tenía miedo en la noche, llamaba a mamá, no a papá. Cuando quería jugar, preguntaba, ¿viene el tío Rodrigo?, en lugar de pedirle a su propio padre. Emiliano intentaba compensar con regalos y atención exagerada, llevando a Mateo a restaurantes caros y comprándole todo lo que señalaba. Pero el niño prefería jugar en el patio con una pelota desinflada junto a Rodrigo, que ir a cualquier lugar lujoso con este hombre que decía ser su padre, pero que se sentía como un visitante. Una tarde, Emiliano encontró a Renata llorando en la cocina. «¿Qué pasa?», preguntó asustado. «Mateo me preguntó si tú te ibas a quedar o si eras como Santa Claus, que solo viene una vez al año», respondió ella limpiándose las lágrimas. «Le dije que era su papá y que siempre sería su papá. Pero él me miró y dijo, «Pero los papás no se van, ¿verdad?». Esa pregunta inocente de un niño de 5 años contenía más sabiduría que todos los argumentos económicos que Emiliano había usado para justificar su ausencia. El punto de quiebre llegó en Nochebuena. La familia extendida, tíos, primos, abuelos, se reunió en casa de la abuela Estela para la cena tradicional. Todos abrazaron a Emiliano con alegría genuina, celebrando su regreso. Pero él se sentía como un actor representando el papel del padre de familia cuando en realidad era solo un proveedor fantasma. Después de la cena, mientras los adultos conversaban en la sala, los niños jugaron en el patio. Emiliano observó desde la ventana cómo Mateo corría junto a sus primos, riendo con esa alegría pura de la infancia que no tiene preocupaciones sobre dinero o facturas. El tío Gerardo, hermano de Renata, se acercó a Emiliano con 2 cervezas. «Me alegra que hayas vuelto», dijo palmeándole el hombro. «Mateo te necesita, Renata te necesita». «Pero necesitan más el dinero que envío», respondió Emiliano amargamente. Gerardo negó con la cabeza. «¿Sabes qué le dijo Mateo a mi hijo hace unas semanas?». Le dijo, «Mi papá vive en las fotos. Eso es lo que eres para él ahora, una fotografía, un recuerdo borroso, una voz en el teléfono que promete cosas, pero nunca está presente. ¿Eso es lo que quieres ser?». Esa pregunta persiguió a Emiliano durante toda la noche. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, salió al patio y se sentó en los escalones mirando las estrellas sobre Monterrey. La brisa fresca de diciembre traía olor a tamales de las casas vecinas y el sonido lejano de villancicos. En Houston, en estas fechas, él estaría solo en su cuarto comiendo comida para llevar y mirando la foto arrugada de su familia, contando los días hasta poder volver. Pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que volver no significaba nada si nunca te habías quedado en primer lugar. Había perseguido la ilusión del progreso económico, la casa propia, la cuenta bancaria llena, la seguridad material, mientras sacrificaba lo único que realmente importaba: estar presente en las vidas de las personas que amaba. Su propio padre los había abandonado por irresponsabilidad y egoísmo, pero él estaba abandonando a su familia por amor mal entendido, por la creencia errónea de que proveer era lo mismo que criar, que enviar dinero era lo mismo que dar amor. El resultado era el mismo: un niño creciendo sin padre. La mañana del 25 de diciembre, Emiliano tomó la decisión más difícil de su vida. No volvería a Houston.
Renunciaría al trabajo bien pagado, a los dólares, a la promesa de prosperidad material que tanto había perseguido. Se quedaría en Monterrey, aunque eso significara volver a trabajar en construcción por un salario mínimo, aunque significara vivir en esa casa pequeña de techo de lámina, aunque significara noches sin dinero para lujos. Porque había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que sus hijos no necesitaban un padre rico ausente, sino un padre presente, aunque fuera pobre. Cuando le comunicó la decisión a Renata, ella lloró abrazándolo con una mezcla de alivio y alegría que hacía tiempo no mostraba. ¿Estás seguro?, preguntó, sabiendo que significaba volver a la estrechez económica. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió Emiliano. He sido el peor tipo de tonto, el que sacrifica todo por dar lo que nadie pidió mientras niega lo que todos necesitan. Pero la decisión de quedarse era solo el primer paso. Recuperar la relación con Mateo sería un proceso largo y doloroso, como reconstruir una casa después de un incendio. Los cimientos estaban dañados y cada ladrillo tendría que colocarse con paciencia y amor. Emiliano consiguió trabajo en una empresa local de construcción, ganando apenas una fracción de lo que recibía en Houston. Las primeras semanas fueron brutales, no solo física, sino emocionalmente. Salía a las 5 de la mañana, cuando Mateo todavía dormía, y regresaba a las 7 de la noche exhausto y cubierto de polvo. Pero esta vez estaba ahí. Cuando Mateo se despertaba con pesadillas, Emiliano corría a abrazarlo. Cuando el niño llegaba de la escuela con dibujos y tareas, Emiliano se sentaba a revisarlas, aunque no entendiera la mitad de lo que le explicaban. Los fines de semana, en lugar de quedarse en la cama recuperándose del agotamiento, llevaba a Mateo al parque aunque sus músculos gritaran de dolor. Cada momento compartido era una inversión en reconstruir lo que había destruido, una disculpa silenciosa por 2 años de ausencia. Los primeros meses fueron incómodos. Mateo seguía guardando distancia, prefiriendo a veces a Renata o incluso preguntando por Rodrigo, quien había dado un paso atrás respetuosamente al entender la situación. Una tarde, mientras Emiliano intentaba ayudar a Mateo con un rompecabezas, el niño lo miró con ojos serios y preguntó, ¿te vas a ir otra vez? La pregunta golpeó a Emiliano como un martillo en el pecho. Se arrodilló frente a su hijo, tomando sus manitas pequeñas entre las suyas callosas. No, campeón, nunca más. Cometí un error muy grande al irme. Pensé que darte cosas era lo mismo que darte amor, pero me equivoqué. Ahora sé que lo más importante que puedo darte es estar aquí contigo. Mateo procesó esas palabras con la seriedad de un niño que ha sido lastimado y teme creer. «¿Me lo prometes?», susurró. «Te lo prometo», respondió Emiliano con lágrimas en los ojos. «Y si alguna vez tengo que viajar por trabajo, será solo por días, no por años. Nunca volverás a preguntarte si tu papá te quiere porque siempre estaré aquí para recordártelo». El cambio no fue inmediato, pero fue real. Semana tras semana, Emiliano se presentaba consistentemente en la vida de Mateo. Lo llevaba a la escuela cada mañana, aunque eso significara salir más temprano al trabajo. Asistía a todas las juntas escolares, aunque los maestros hablaran de temas que no entendía. Cuando Mateo tuvo su primera función de fin de año en el kinder, Emiliano pidió permiso en el trabajo, perdiendo medio día de salario, para estar ahí aplaudiendo en primera fila mientras su hijo cantaba vestido de pastorcito. Renata le tomó una foto donde ambos aparecían sonriendo y esa imagen reemplazó en el buró de Mateo la foto con Rodrigo. Era un símbolo pequeño pero significativo. Papá estaba de regreso no solo físicamente, sino emocionalmente, no solo como proveedor, sino como padre presente. Los dibujos de Mateo empezaron a cambiar también.
Ahora las figuras familiares incluían claramente a papá con su casco de construcción y su lunchbox, sosteniendo la mano del niño. Emiliano enmarcó uno de esos dibujos y lo colgó en su casillero del trabajo como recordatorio diario de por qué había renunciado a los dólares de Houston. Hubo momentos de duda y arrepentimiento económico. Cuando Mateo se enfermó de neumonía y tuvieron que llevarlo al hospital, la cuenta médica consumió la mitad de sus ahorros. Emiliano pasó 3 noches durmiendo en una silla junto a la cama de su hijo, escuchando su respiración dificultosa y preguntándose si había tomado la decisión correcta. Con el dinero que ganaba en Houston, podrían haber pagado un mejor hospital, mejores medicinas, un cuarto privado en lugar de la sala general, donde compartían espacio con otras 10 familias. Pero mientras sostenía la mano febril de Mateo, mientras el niño abría los ojos asustado y se calmaba al verlo ahí, Emiliano supo que ninguna cantidad de dinero podía comprar ese momento. «Papi está aquí», susurraba acariciando el cabello sudoroso del niño. «No te voy a dejar solo». Y cuando Mateo finalmente se recuperó y regresaron a casa, el niño se negó a soltarle la mano durante todo el trayecto en autobús. Ese gesto simple, esos deditos pequeños aferrados a su mano callosa, valía más que todos los dólares que había ganado en el extranjero. El verdadero punto de inflexión llegó 6 meses después de su regreso, durante el cumpleaños número 6 de Mateo. No hubo fiesta elaborada en un salón de eventos como Emiliano hubiera podido pagar con su salario de Houston. En cambio, celebraron en el patio de la casa con decoraciones hechas por Renata, un pastel modesto de la panadería del barrio y regalos sencillos. Pero Emiliano estuvo ahí organizando juegos, persiguiendo a los niños, riendo genuinamente por primera vez en años. Cuando llegó el momento de partir el pastel, Mateo sopló las velas y pidió su deseo en voz alta. Algo que los niños no deben hacer según la tradición, pero él era demasiado emocionado para recordarlo. «Deseo que mi papi nunca se vaya», dijo con una sonrisa enorme. Los adultos presentes se quedaron en silencio incómodo, recordando la ausencia pasada, pero Emiliano abrazó a su hijo con fuerza. «Ese deseo ya se cumplió, campeón», dijo con voz quebrada. «Tu papi está aquí y aquí se queda». Esa noche, cuando acostó a Mateo, el niño lo abrazó y susurró algo que Emiliano había esperado escuchar durante 2 años. «Te quiero, papi». No fue un «te quiero» obligado por cortesía, sino uno genuino, ganado con presencia constante y amor demostrado día tras día. 1 año después de su regreso, Emiliano se había transformado completamente. Ya no era el hombre que perseguía dinero a costa de todo lo demás. Ahora era un padre presente que entendía que el verdadero legado que dejaría a su hijo no sería una cuenta bancaria llena, sino recuerdos compartidos, valores transmitidos, tiempo invertido. Había ascendido en su trabajo local, no ganaba mucho, pero era suficiente, y Renata había conseguido un puesto mejor pagado en una oficina. Juntos, como equipo, lograban sostener a la familia sin lujos pero con dignidad. Seguían viviendo en la misma casa pequeña, pero ahora estaba llena de risas y conversaciones en lugar del silencio vacío de la ausencia. Mateo ya no preguntaba por el tío Rodrigo, sino que esperaba ansioso que su papá llegara del trabajo para jugar fútbol antes de la cena. Sus calificaciones mejoraron porque ahora había alguien que se sentaba con él cada noche a revisar tareas. Su confianza creció porque tenía un modelo masculino constante que le enseñaba no con palabras, sino con acciones lo que significaba ser un buen hombre. Emiliano también cambió su perspectiva sobre el éxito. Durante años había medido su valor como hombre por cuánto dinero podía proveer, cuántas cosas podía comprar, qué tan grande podía ser la casa que habitaban. Esa mentalidad,
heredada de una cultura que glorifica el sacrificio masculino y la provisión material como única forma de amor paternal, casi destruye su familia. Ahora entendía que ser un buen padre significaba estar presente en las victorias pequeñas y las derrotas cotidianas, en las rodillas raspadas y las pesadillas nocturnas, en las preguntas tontas sobre por qué el cielo es azul y en los abrazos silenciosos que no necesitan explicación. Significaba sacrificar no dinero, sino ego, no tiempo en el extranjero, sino tiempo con ellos. Los compañeros de trabajo que todavía mandaban remesas desde Estados Unidos lo veían con lástima a veces, comentando que no aprovechó la oportunidad o que se conformó con poco. Pero cuando Emiliano llegaba a casa y Mateo corría a abrazarlo gritando «Papi llegó», sabía que había aprovechado la única oportunidad que realmente importaba, la de ser padre de verdad. 2 años después de su regreso, 4 años desde que dejó a su familia por primera vez, Emiliano y Mateo caminaban juntos de regreso de la escuela una tarde de abril. El niño, ahora de 7 años, charlaba animadamente sobre su día, sobre cómo había ganado en una carrera durante educación física, sobre el proyecto de ciencias que estaban preparando. Emiliano escuchaba cada palabra, como si fuera el discurso más importante del mundo, porque había aprendido que estos momentos cotidianos eran el verdadero tesoro de la paternidad. De repente, Mateo se detuvo y miró a su padre con esos ojos oscuros tan parecidos a los suyos. «Papi, ¿te acuerdas cuando te fuiste a trabajar lejos?», preguntó. Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero asintió. «Sí, campeón, me acuerdo. Fue el peor error de mi vida». Mateo procesó eso por un momento y luego dijo algo que cortó el aire. «Yo casi no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo de todo lo que hemos hecho juntos desde que regresaste». Esas palabras, ese perdón implícito de un niño que había decidido medir a su padre no por su ausencia pasada, sino por su presencia actual, fueron el regalo más valioso que Emiliano había recibido jamás. Hoy, Emiliano comparte su historia con otros padres que están considerando trabajar en el extranjero o que ya están lejos de sus familias. No lo hace desde un lugar de juicio, sino desde la compasión de quien vivió esa experiencia y pagó el precio más alto. «Entiendo por qué lo hacemos», dice en las pláticas que da en centros comunitarios de Monterrey. «La pobreza es real. La falta de oportunidades es real. El deseo de darles una vida mejor a nuestros hijos es noble». Pero hermanos, hay que preguntarnos, ¿qué es realmente mejor? ¿Es tener zapatillas de marca, pero no tener a quien abrazar cuando te caes? ¿Es vivir en una casa grande pero vacía de amor? ¿Es tener dinero en el banco pero bancarrota emocional? Sus palabras resuenan porque no vienen de un lugar de privilegio, sino de alguien que estuvo ahí, que tomó esa decisión difícil y vivió las consecuencias. Algunos padres lo critican diciendo que es fácil hablar cuando ya regresó, pero Emiliano no pretende tener todas las respuestas. Solo sabe que su hijo lo llamó extraño una vez, y que trabajó cada día desde entonces para asegurarse de que nunca más volviera a pasar. La lección de Emiliano no es que el dinero no importa o que la provisión material es irrelevante. La pobreza es dura y real, y ningún padre debería sentir culpa por querer dar seguridad económica a su familia. Pero su historia es un recordatorio de que los niños no necesitan padres perfectos o ricos, necesitan padres presentes, necesitan adultos que estén ahí para las conversaciones triviales después de la escuela, para los partidos de fútbol donde probablemente perderán, para las noches donde no pasa nada especial excepto estar juntos. Porque esos momentos aparentemente insignificantes son los que construyen la identidad de un niño, los que le enseñan que es valioso, que es amado, que no está solo en el mundo.
y ninguna cantidad de dinero enviado por Western Union puede reemplazar eso. Emiliano lo aprendió cuando su hijo de 5 años lo miró como a un extraño y preguntó, ¿quién es? Esa pregunta lo destrozó, pero también lo salvó, porque le mostró lo que realmente estaba perdiendo mientras perseguía una ilusión de progreso. Hoy, cuando Mateo tiene 8 años, escribe composiciones en la escuela sobre su héroe favorito. Ya no escribe sobre superhéroes de películas ni sobre futbolistas famosos. Escribe sobre su papá, el hombre que trabaja duro en construcción, que llega cansado pero siempre tiene energía para jugar, que no tiene mucho dinero pero siempre tiene tiempo. Mi papá es mi héroe porque estuvo perdido pero se encontró a sí mismo, escribió Mateo en una tarea que Emiliano guarda enmarcada en su mesa de noche. Me enseñó que estar presente es más importante que cualquier regalo, y aunque no me acuerdo bien de cuando no estaba, me acuerdo perfectamente de todo el tiempo que hemos pasado juntos desde entonces. Esa composición resume mejor que cualquier discurso motivacional lo que significa la redención. No es borrarse el pasado, sino construir un presente tan fuerte que el pasado pierde su poder. Emiliano nunca podrá recuperar los 2 años que perdió, los primeros pasos que no vio, las palabras que no escuchó, los abrazos que no dio. Pero cada día que está presente es una inversión en el futuro de su hijo, una declaración de que el amor se demuestra no con lo que envías, sino con quién eres. La historia de Emiliano Vargas es la historia de miles de padres mexicanos y latinoamericanos que trabajan lejos de sus familias, creyendo que es la única forma de amarlas. Es la historia del dolor silencioso de los niños que crecen con padres fantasma, cuya presencia se reduce a llamadas telefónicas cortas y giros de dinero mensuales. Es la historia de matrimonios que sobreviven en papel pero mueren en espíritu por la distancia prolongada. Pero también es la historia de la posibilidad de cambio, de cómo nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo si estamos dispuestos a sacrificar no comodidad, sino orgullo, no tiempo, sino dinero, no seguridad económica, sino seguridad emocional. Porque al final, cuando Mateo crezca y tenga sus propios hijos, no recordará cuántos juguetes tuvo, sino cuántas veces su papá estuvo ahí. No recordará el tamaño de su casa, sino el tamaño del amor que llenaba sus paredes. Y con suerte romperá el ciclo que tantas generaciones han perpetuado, el ciclo de padres ausentes que creen que trabajar lejos es lo mismo que amar de cerca. Porque Emiliano le enseñó con su transformación que el verdadero coraje no está en irse a buscar mejores oportunidades, sino en quedarse a construir mejores relaciones. Que el verdadero éxito no se mide en dólares, sino en abrazos. Y que la pregunta más importante que un padre debe responder no es ¿cuánto puedo proveer?, sino ¿estaré ahí cuando me necesiten?